para el país que queremos pensar, ¿verdad? Para el país que queremos diseñar. Y quiénes más que nosotros que estamos en esta etapa de formación académica, nuestros estudiantes, nuestros titulados que ya han entrado al mundo del trabajo o que ya estaban en el mundo del trabajo y ya han de alguna manera tecnificado, mejorado, hecho un aporte a su formación a través de su paso por Senco. Estamos llamados a ser protagonistas cuando hablamos de derechos humanos, estamos llamados a ser protagonistas cuando hablamos de la democracia. Para este conversatorio tenemos dos tremendos invitados. Agradezco la oportunidad que nos brindaron de acompañarnos esta noche. Tenemos al profesor Jaime Abedrapo, que es director del Centro de Derecho Público y Sociedad, Publicus, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián. Doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales del Instituto Universitario Ortega y Gasset en España, cientista político y periodista. Bienvenido, Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos también con nosotros a Abraham Quesada, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas, magíster en Docencia en Educación Superior, secretario académico de la carrera de Derecho de la UNAP de Concepción, académico del área de Derecho Público UNAP y además tiene una experiencia como asesor de la Convención Constitucional. Arrancamos enseguida, como este formato, como ya les decía, es un conversatorio y no un debate, ¿verdad? No vamos a hacer las mismas preguntas a uno y otro expositor, sino que vamos a escuchar el análisis y la reflexión respecto a distintas temáticas que aunan respecto a los conceptos clave que hemos mencionado ya, como la democracia y los derechos humanos. Sin dar por entendido que son conceptos obvios, no podemos sino iniciar este espacio preguntando ¿qué entendemos por democracia y qué entendemos por derechos humanos? Inicio con esta pregunta, Jaime, bienvenido de nuevo. ¿Qué entendemos por democracia? ¿Qué es lo que todos podemos entender por democracia y que de alguna manera tenga un significado aterrizado para que efectivamente nos sentamos partícipes del concepto de la democracia? El micrófono. Estaba silenciado. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por la invitación, a todos, al rector, por supuesto, y a todos los que están presentes, a los estudiantes particularmente. Bueno, ¿qué es la democracia? A ver, muy sucinto, uno podría estar desde los anales, digamos, desde los inicios de la democracia. Es un constructo, es un régimen político, es una forma de entender, de entender la vida en común, que ha ido ganando espacio desde la antigua Atenas, como la solemos estudiar con su experiencia ateniense, cambiando, por cierto, con avances, con retrocesos en distintos momentos, pero me parece que es fundamental, hay una, si tú quieres, una perplejidad y hay una discusión teórica importante respecto, porque no es tan obvio los conceptos, lo primero, lo que diría yo, no son tan obvios. La democracia en sí mismo, hay quienes le dan un énfasis, sobre todo en los tiempos de la Ilustración en adelante, más bien a los procesos, a la forma, los positivistas generalmente tienen un acento, Hans Kelsen y otros, que aportaron bastante a las formas de la democracia actual, sustentado allí. Hay otros que nos sentimos un poco más representados en una vereda un poco diferente, una que es de un pensamiento que se ha ido desarrollando a través de ciertas líneas que han entendido la importancia que la política centre su preocupación y su acción, y esto en distintos, si tú quieres, clivaje o con y sobre todo o en claves muy distintas. La que hoy día la solemos asimilar es precisamente la protección, defensa, garantía de los derechos humanos. Para eso hay que reconocer ciertos aspectos que me parecen fundamentales, sin ánimo de explayarme demasiado, pero me parece que para aquello lo fundamental, más que el procedimiento en sí mismo, que por cierto tiene un valor, por cierto que lo tiene, el respeto a eso es fundamental en una democracia liberal. Me parece que es sustantivo el comprender que hay igual dignidad humana. Creo que eso hoy día no está tan claro y estamos en unos procesos en el contexto de la posmodernidad o herencia de algunas líneas de pensamiento que vienen de la propia modernidad, como el existencialismo, el nihilismo, que han ido ampliando, si tú quieres, varias lógicas, no solamente las corrientes materialistas del siglo XX, sino que yo también lo vería hoy día como en el siglo XXI predominan la autoconciencia o el autogobierno del sujeto
en donde todo se relativiza. Y si tú relativizas absolutamente toda la discusión, y lo vemos, podemos ver en cada uno de los temas que están vinculados con los derechos de las personas, puedes precisamente mermar absolutamente los cimientos de lo que es una democracia que apunta precisamente a cautelar con la lógica constitucional que fue avanzando en los tiempos, que fue dándole protección a las personas sin importar el poder que pueda tener el monarca, lo fue limitando, lo fue diciendo aquí hay espacio y esfera de actuación que usted debe respetar para que sea legítimo su gobierno, porque estaba limitado por la protección y defensa. Eso lo vimos en el periodo, si tú quieres, del Reino Unido, las monarquías británicas, y cómo eso fue de alguna manera instalándose en el pensamiento, legitimándose en el día de hoy. Yo siento, y con esto para no monopolizar, porque me imagino que esto es mucho más rico conversarlo con distintas aristas, pero tengo la impresión de que estamos viviendo una profunda crisis civilizatoria. No soy tampoco de los que piensan que todo lo que está por venir sea peor, no pienso eso, pero estamos cambiando algunos elementos de juicio, algunas formas de entender nuestra vida en sociedad, donde de alguna manera se está erosionando el tejido social y eso está afectando precisamente, probablemente, a la legitimidad del régimen democrático. El democrático, no, hace mucho rato hay bastante discusión, no es simplemente que se impongan las mayorías. Hay un aspecto muy sustantivo, ontológico, de protección a la persona humana, y cuando se discute qué es esa persona humana, evidentemente está en tela de juicio del régimen político como la misma protección de los derechos humanos, Andrea. Muchas gracias, Jaime. Invito a los estudiantes, a quienes están participando, a nuestros titulados colaboradores también, a plantearnos sus preguntas a través del espacio del foro, y les doy la bienvenida nuevamente a Abraham. Y vamos un poco con la otra pregunta para abrir el tema. ¿Qué tenemos que entender por derechos humanos? Muchas gracias, Andrea. Primero, agradecer la instancia de conversación. Considero que son, en este momento tan histórico que estamos viviendo, considerando la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, además sumado al proceso constitucional que estamos viviendo hoy en día, da diferentes componentes a que estas conversaciones sean bastante enriquecedoras, y me parece que es un buen punto de partida y agradezco de verdad la instancia. Ahora bien, en relación a la pregunta que se plantea, como bien señalaba acá el profesor, en el ámbito del derecho público y particularmente en el derecho constitucional, lamentablemente o afortunadamente tenemos una gran ambigüedad en cuanto a cómo se va entendiendo, cómo se van asimilando los conceptos. Y esto no va tampoco solamente de la mano con la concepción personal que se tenga, sino que va vinculado al momento histórico que exista, a la cultura, en qué sociedad estamos hablando respecto a un tema en particular. Entonces, en ese mismo orden de ideas, existe bastantes términos análogos en torno al concepto de derechos humanos. Está el tema de los derechos constitucionales, está el tema de los derechos fundamentales, que son conceptos que a la luz de una simple conversación podrían sonar bastante similares. Sin embargo, ahí existen bastantes discusiones que uno puede enhebrar en cada uno de ellos. Ahora bien, ya si nos queremos centrar de forma exclusiva en lo que nos referimos con derechos humanos, quizás desde un punto de vista más bien de carácter jurídico, podríamos considerar los derechos humanos aquellos que se encuentran contemplados en instrumentos internacionales. Sin embargo, esta concepción muchas veces puede quedar un poco vacía, en el sentido de que falta algo más que agregar ahí, porque evidentemente va a aludir más allá, según mi criterio, donde también debemos considerar atributos, facultades o capacidades que son reconocidos a todos los individuos de la especie humana, y la consagración positiva, es decir, donde consta eso, y el respeto efectivo se reclaman de todos el sistema político jurídico. Entonces, evidentemente tenemos distintos elementos que podemos ir analizando en cuanto a este concepto, y evidentemente la noción más clara, considero yo, es que tampoco se puede dejar afuera la idea de dignidad humana. También un gran tema que nosotros podemos analizar en ese sentido, y que creo que también es importante que se traiga a colación, también a propósito de lo que señalaba el profesor, porque es una cuestión también de límites difusos. O sea,
yo lo pregunto en clases, ¿qué consiste la dignidad humana? ¿Cuáles son los límites? A priori puede sonar un tema súper interesante y que podría sonar súper claro, ¿no? Pero estas cuestiones no son dogmas. O sea, uno analiza el concepto de dignidad humana y uno dice, ¿es realmente lo que se entiende aquí, que en una sociedad, por ejemplo, de Medio Oriente, qué sucede con los derechos, por ejemplo, de las mujeres en Afganistán? ¿Cómo se ve esa realidad? ¿Es una cuestión totalmente aceptada en la sociedad allá? ¿Cómo se ve la dignidad humana en la realidad africana? Considero que son análisis distintos que se pueden hacer dependiendo de qué parte del mundo nos encontremos. Entonces, esta ambigüedad también le da un cierto realce y nos abre las puertas a una conversación que creo que es a lo menos necesaria. Ahí comparto lo que dices tú, Abraham, al menos en la inquietud respecto al tema de la dignidad, porque quizás cuando hablamos de la dignidad, solo quizás cuando hablamos de la dignidad, es un poco parecido cuando hablamos del género, ¿verdad? Que tenemos que entenderlo como una construcción social y como una construcción cultural, ¿verdad? Y no como algo rígido ni estático. No sé, Jaime, ¿cómo lo ves tú, el tema de la dignidad asociado con los derechos humanos que plantea Abraham? Mira, yo creo que lo que se puso en cuestión, que de alguna manera comparto, y cuando hablo de crisis civilizatorias, que siento que hoy día se está acentuando aún más. Tuvimos, si lo miramos solo desde el derecho internacional, el año 93 hubo un gran revuelo respecto a si manteníamos la estructura de protección de los derechos humanos desde su Carta de Naciones Unidas y una serie de tratados internacionales, particularmente por las observaciones que tenía la naciente e independientes pueblos africanos constituidos en Estados-naciones que sostenían que esta cuestión de derechos humanos y de protección de la vida o de los derechos individuales y personales contrarían su mirada cultural, su mirada de mundo, sus mapas mentales, su tradición, su historia, y básicamente ellos tenían una noción bastante más colectiva en algunos sentidos. Por tanto, estuvo a punto de desahuciarse en gran medida. La pregunta es qué tan asertivo, qué tan real o qué tan ficticio fue precisamente la propia Declaración de los Derechos Humanos del año 45, que más bien fue una reacción a 60 millones de muertos, en donde, por cierto, desde actores como Gandhi, Jacques Maritain, pasando por muchos otros, tuvieron el espacio político para mostrar que interculturalmente se puede tener algún nivel de entendimiento respecto a lo que coincide en las distintas culturas y las distintas civilizaciones respecto a cuál es el mínimo común de protección de dignidad humana, que fue un tremendo ejercicio único en la historia por algo tan analizado, tan cuestionado o tan abrazado. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos actuales, eso parece hoy día más bien un consenso suspendido en una voluntad momentánea, coyuntural, que en algo mucho más de fondo. Yo cuando abrazo las corrientes personalistas es porque creo que de fondo se puede filosóficamente poder llegar a una comprensión nunca terminada, nunca totalmente satisfecha ni resuelta, que es algo que excede precisamente los procesos de formato de entendimiento o acuerdos o procedimentales para establecerlo. Pero a mí me parece que lo que Abraham tocaba con mucha claridad es que cuando yo me refería al proceso del régimen democrático y lo asocié con la evolución de la idea de la democracia que va fomentando, internalizando que esta legitimidad en la medida que protege los derechos humanos con toda la evolución constitucional que ha habido, es precisamente que se cuestione la universalidad de los mismos. O sea, ¿serán realmente universales? ¿Lo entenderán así todo el mundo? ¿O más bien lo entienden muchas latitudes, la perspectiva islámica o la perspectiva que tú quieras, como una serie de imposiciones por parte de este occidente, que por cierto nosotros nos debemos un poco a la cultura helénica, a la romana, a la judeocristiana, para poder establecer culturalmente una evolución desde la perspectiva de la conformación de las bases sustantivas de los derechos humanos, como precisamente también una evolución, insisto, con avances y retrocesos, muy claros los del siglo XX, ideologías totalitarias, excluyentes, materialistas, muy apartadas de los derechos humanos, por cierto, que se vieron con mucha fuerza en Occidente precisamente. Por tanto, esta pregunta nunca se termina de responder, y yo siento que hoy día, al haber tantos puntos de vista y tan relativos respecto a lo que son los derechos humanos, y suponer que la democracia es una cosa que está dada, que se entiende, que lo que es, yo creo que y lo voy a colocar en un solo ejemplo, Andrea, para no explayarme demasiado porque voy a aburrir. Hoy día las democracias están soportando el tema de inmigración,
y precisamente he estado haciendo investigaciones respecto a cómo ha reaccionado Europa frente al proceso inmigratorio. Hay un régimen internacional de derechos humanos sustentado para precisamente darle protección a los inmigrantes. Y hoy día cada uno de los estados democráticos y con un supuesto enfoque de derechos no es capaz de responsabilizarse por lo mismo que estaban los tratados internacionales. Entonces, se nos está disociando lo que supuestamente es el ideal, el deber ser, ese régimen que se construye entre la década del 40 y 50, particularmente con el primer pacto que se hizo de los refugiados en el año 51, después tuvo otros protocolos, pero se establecen ciertos compromisos internacionales de carácter universal. Y hoy día los mismos estados que lo ratificaron, por razones prácticas, por un pragmatismo, por esa, no sé por qué esa ambición de Europa de transformarse más bien en un museo, que nuevamente en ser la savia vital que impulse grandes acuerdos que vayan a la causa y al origen de la migración y no solamente una coordinación defensiva de su frontera, como han mantenido de manera, se puede entender precisamente práctico, en un estudio de caso práctico, cómo hoy día está precisamente nuevamente en cuestión lo que se entiende por régimen democrático legítimo. Las mayorías quieren protegerse del desbordado y de la desbordada inmigración y pareciera que a costa de no respetar lo que habíamos señalado que eran los derechos fundamentales en distintas materias, digamos, no es caso de entrar a especificar aquí la experiencia que vi en España o lo que pude ver en Francia, que es incumplimiento de facto de cierto. Y simplemente, y con esto sí que termino, los sirios que estaban pidiendo refugio como refugiados, evidentemente no habían dos lecturas si eran refugiados o no, estaban huyendo de una guerra que si se quedaban en su territorio iban a morir, o sea, eran refugiados. Europa no les reconoce, y ellos fueron muy responsables de lo que pasó en Siria, digamos, por problemas geopolíticos y geoestratégicos, deciden no solamente no recibirlos, con la excepción de Angela Merkel, que en su minuto se jugó su capital político, sino que además, sin su consentimiento, son derivados a Turquía. O sea, de facto, hay sistemáticamente, y tengo muchos ejemplos, en que hoy día las democracias no están respetando, por razones, por cierto, útiles, prácticas, medibles, y precisamente amparado en que la mayoría de la ciudadanía, a través de la opinión pública o de lo que marca en las elecciones, sus preferencias, está indicando que no está dispuesta a respetar esos derechos fundamentales que nos habíamos comprometido en algún minuto que íbamos a cautelar, porque la realidad cambió mucho. Nunca hubiesen imaginado los flujos migratorios que estamos teniendo desde fin del siglo XX hasta la primera década del siglo XXI. Esas son verdaderas pruebas. Y Europa, insisto, lamentablemente, porque me encanta Europa, aunque parezca lo contrario, tiene hoy día una ambición, pero muy rápida y va con mucha celeridad a quedar en el pasado y transformarse en una especie de pieza de museo, Andrea. Respecto a lo que decía Jaime del cumplimiento en cuanto a los compromisos que tenemos con derechos humanos, Abraham, en la Constitución actual, es decir, en la Constitución que nos rige, que es la Constitución del 80, están mencionados los derechos humanos fundamentales que están en la Carta de Naciones Unidas y que son los que todos conocemos. No sabemos si va a estar en una nueva propuesta constitucional, lo más probable, me atrevería a asegurar que sí van a estar. Ahora, el hecho de que estén en la Constitución, por lo menos como están ahora en la Constitución que actualmente nos rige, ¿significa que el Estado debe ser garante de este enunciado de derechos humanos? A priori puede sonar algo que debería ser una consecuencia de una suma de 1 más 1 es igual a 2. Sin embargo, también aquí podemos incorporar un nuevo concepto a partir de lo que señalas, Andrea, que es el concepto de garantía. ¿Cómo se garantiza efectivamente un derecho? Porque quizás muchas veces se tiende a confundir también esta idea de garantía con derecho fundamental. Y en el sentido estricto, si nos referimos a una garantía, es cómo se va a concretar esta promesa normativa. ¿Qué instrumentos van a existir para llevar a que en la práctica realmente exista un respeto en relación a los derechos fundamentales? En ese sentido, a priori existen muchas garantías y yo creo que ya se excede quizá un poco más el tema de la discusión. Sin embargo, considero que es relevante tener claro y presente que no basta solamente con que el derecho se encuentre consagrado a nivel constitucional, sino que deben existir mecanismos para que lo garanticen, ya que si perdemos esa hebra, al final solamente va a quedar en una linda promesa. Y evidentemente hay situaciones que en la vida cotidiana
pueden existir vulneraciones de derechos fundamentales, tanto por parte del Estado, conforme a mi criterio, y también respecto de particulares. Entonces, es una cuestión que debe estar, sí o sí, y nosotros también tenemos garantías dentro del plano del derecho internacional. Ahí el profesor Jaime puede profundizar en torno a esa materia. Sin embargo, considero que es una condición sine qua non, o sea, sin eso no puede existir el derecho en la práctica, que sin una garantía per se. Entonces es una cuestión que hay que analizar y que también en el mismo sentido que señalaba el profesor Jaime, considero que es relevante que tengamos una premisa bastante clara presente, que la realidad empírica muchas veces supera la realidad jurídica. O sea, lo que está señalado en el texto muchas veces es el ideal o el estándar que debería existir y que lo tomamos como por sentado, pero nuestra realidad o la realidad de un lugar en particular muchas veces se ve superada y es evidentemente lamentable, pero a la vez, por eso mismo, cobra tanta relevancia la existencia de las garantías, porque también establecemos mecanismos para restablecer los imperios de un derecho afectado en particular. Entonces, considero que es indispensable y evidentemente vamos a tener garantías, y no solamente en instrumentos internacionales, en la propuesta constitucional evidentemente vamos a tener ahí garantías, por ejemplo, vinculadas a acciones protectoras de los derechos fundamentales, lo que se conoce hoy en día y que lo más probable es que se mantenga el nombre de la acción de protección. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo se va a regular? ¿Qué derechos va a tutelar? Son cuestiones que también, limitándonos quizá a un plano más jurisdiccional propiamente tal, son del todo relevantes. ¿Y en ese mismo plano deberían estar estipuladas, explicitadas en un nuevo ensayo constitucional? O sea, evidentemente debemos establecer que, bueno, hoy en día, en la realidad, tenemos un artículo 20 de la Constitución donde se establece la acción de protección, un artículo 21 que establece la acción de amparo, que también tutela el derecho a la libertad personal y de seguridad individual. Tenemos acciones constitucionales y eso evidentemente también deben estar planteadas en una propuesta constitucional. O sea, debe ser la cara visible, sin perjuicio de que evidentemente estoy refiriéndome a grandes rasgos. Requieren, a mi juicio, un desarrollo legislativo que debe establecer cómo van a ser los mecanismos, en particular en torno a las garantías jurisdiccionales. Muchas gracias, Abraham, por esa aclaración. Estamos en una situación, no solamente de nuestro país, sino que en el mundo entero, en realidad, donde las personas se han ido empoderando, las organizaciones sociales de estas personas han ido tomando espacios, no solamente en el espacio público, sino que también en la agenda política. Años atrás, hace mucho tiempo atrás, la agenda pública, la agenda política se constituía en base a los proyectos políticos o de los políticos de turno. La agenda de un gobierno se elaboraba, se constituía en base a los intereses, a las propuestas que el candidato a la presidencia para el próximo gobierno tenía, ¿verdad? De ahí se elaboraba una agenda pública, ahí estaban los temas que iban a ser parte de la política pública de ese gobierno, ¿verdad? Actualmente estamos en una situación global donde la participación ciudadana ha ido tomando espacio. Y no es que se haya tomado el espacio unilateralmente, sino que en el caso chileno se le ha brindado ese espacio y se ha de alguna manera puesto un marco de acción y de relevancia para el espacio de la participación ciudadana a partir del 2017 con la ley 20.500, ¿verdad? Entonces no es que lo tomemos, sino que el Estado también viene y nos invita a ser partícipes, no ser meros receptores de la oferta pública, sino que ser parte del diseño, de la gestión, del diagnóstico, de la implementación y de la evaluación de la política pública. En ese sentido, Jaime, ¿te parece a ti que es indispensable en la participación ciudadana para la democracia? Mira, a mí me parece que es fundamental, es sustantivo, es probablemente una ampliación que hemos tenido desde los inicios de la República en adelante, en donde hemos visto cómo temas de ampliación de potestades o de derechos del género, como hemos visto movilidad social, como hemos visto capacidad de injerencia, y hoy día en un mundo como el actual, en donde tenemos otros soportes, otras causas, si tú quieres, causas materiales que facilitan precisamente toma de decisiones en el nivel local y en distintos niveles, a nivel de gobiernos regionales también. Las personas tienen los instrumentos para poder participar, y yo creo que si hay una desidia con la democracia, tiene varias lecturas, pero una de ellas
es precisamente que el régimen representativo, a como lo veníamos ejerciendo tradicionalmente hasta hace muy poco, y hay una discusión politológica muy interesante, cómo darle nuevamente una legitimidad. Sabemos que desde los partidos políticos están bastante cuestionados, por no decir casi desahuciados. Es muy difícil, una democracia liberal sin partido político no puede sobrevivir. Por tanto, ahí hay cuestionamientos muy interesantes y yo lo coloco como un vector positivo, que las personas no solamente suban el deseo de participar, creo que nos falta el otro lado de la medalla, sino que también el compromiso a hacerse responsable cuando participan, tanto cuando colocan el voto como cuando plantean ideas u opiniones, porque y aquí viene la mirada un poco más crítica de lo que está pasando. Crítica no porque no me guste que pase, porque tenemos que saber cómo lo vamos a poder canalizar y cómo le vamos a poder dar un sustento institucional que evidentemente las instituciones del siglo XX, que todavía están vigentes, no dan cuenta del asunto, en donde todas las personas quieren hablar, muy pocas se quieren hacer responsables de lo que piden, y en donde cada deseo de muchos actores incumbentes, que cada vez son más, que se va fragmentando, van haciendo de su deseo un derecho. Entonces, ¿cómo institucionalmente tú eres capaz de canalizar demandas, exigencias en tiempo casi real, en donde los gobiernos tienen una luna de miel cada vez más corta, donde efectivamente la decepción, la frustración y precisamente la falta de compromiso con partidos políticos, con responsabilidades presupuestarias, etcétera? Y yo quiero aquí y ahora, como elemento característico del sujeto empoderado propio de la modernidad, coloca unos desafíos gigantescos. Algunos miran de esto que la gran respuesta será, por cierto, las nuevas tecnologías, será la era de la inteligencia artificial, será precisamente una nueva, si tuviera una democracia mucho más tecnologizada, pero a mí me parece que esa al extremo pierde la esencia misma de la democracia, que la democracia es precisamente una cosa más valórica que procedimental, como lo dije hace un tiempo, y se transforma en valórica el respetar las reglas del juego que nosotros mismos nos hemos dado para cimentar una estabilidad del régimen de gobierno. Hoy día estamos mirando, no solo en Chile, sino que vemos en todas las democracias occidentales que ninguna, cual más, cual menos, ha conseguido darle estabilidad y gobernabilidad a sus países. Hemos visto el Brexit, hemos visto las diferencias que hubo desde Podemos en España, o los indignados en Europa, o lo que vimos, los estallidos sociales que vivimos en varios países de Latinoamérica. Por tanto, hoy día un aspecto muy fundamental de las democracias liberales, lo que vimos en el Capitolio, sin ir más lejos, en Estados Unidos, es precisamente la ingobernabilidad. Y hay algo de esa ingobernabilidad por muchas razones, pero entre ellas precisamente este sujeto empoderado, si tú quieres, emocional, menos racional, y que de alguna manera exige lo que el sistema no puede canalizar ni catalizar en el nuevo momento. Por tanto, las instituciones están todo si tú quieres, en capilla, buscando alternativas de funcionamiento. Surgen ideas de directorio, surgen ideas de darle más potestades para que los ciudadanos puedan tomar decisiones en distintos niveles, un tremendo etcétera. Y por cierto, la carencia de liderazgo frente a una ciudadanía empoderada, porque ¿qué quiero señalar con esto? Que me parece muy sustantivo, y esto viene hace décadas, me tocó verlo también, cómo las decisiones de los gobiernos, sin importar demasiado el color o el sello político, más bien toman decisiones según lo que digan los sondeos de opinión. Entonces, finalmente, precisamente están todas las condicionantes para que los liderazgos que estábamos acostumbrados, hasta por lo menos a fines del siglo XX, con alguno que ha existido, por cierto, en el siglo XXI, pero cada vez con menos claridad, el líder es el que es capaz de convencer o persuadir a las personas de cuál es el mejor camino y el por qué. En cambio, hoy día, no, más bien las personas que se dedican, comillas, profesionalmente, no sé cuánto tiempo más puede durar la profesión de político, como profesional de qué hacer, porque está muy cuestionado quien quiere administrar el poder por parte de una ciudadanía muy empoderada que sospecha de manera muy rápida por quien quiere tener cuotas de poder, ya sea en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo o donde fuere. Entonces, genera muchas condiciones difíciles de gobernar, e incluso condiciones para una cierta, si tú quieres, márgenes de anarquía al interior, el orden social,
todo se hace, y tú lo ves expresado en distintas dimensiones. La violencia en gran medida es una forma precisamente que se materializa cuando las instituciones y el concepto de autoridad se va minando y se va mermando. Y algo de eso tiene relación precisamente con el concepto de empoderamiento, este sujeto que es imposible de satisfacer, con esta persona que no tiene un cuadro de comportamiento frente a una autoridad, no reconoce la autoridad porque son tratos bastante más horizontales, y esos son desafíos centrales para la ciencia política, bueno, para todos los sociólogos, está en todo el mundo, un poco el ámbito jurídico, cómo yo presto bases institucionales porque la institución está para eso, para buscar las medidas de mitigar los conflictos sociales, para ver la exigencia de hoy día, si tú quieres, de más contrapesos o como fuere, digamos. Pero es un tema, de hecho, la modernidad llegó a la posmodernidad con sujetos bastante individuales, donde heredamos una suerte de tejido social bastante erosionado, y hoy día, por cierto, hay que dar un salto cualitativo a la democracia, porque pareciera que la democracia representativa de corte liberal, como la conocimos desde el siglo XIX hasta nuestros días, donde se iban ampliando los derechos, donde iban ampliándose las participaciones, llega un minuto en que hoy día tenemos que repensarla, y ojalá que no sea a través de exigencias de órdenes, a través de dictaduras o sistemas autoritarios de distinta naturaleza, cuando comienza a haber una suerte de ingobernabilidad manifiesta, no solamente expresada en la violencia delictual, digamos, que empiezan a exigir orden, porque la verdad es que el empoderado en sí mismo no es capaz de autorregularse de alguna manera en materia de exigencia. Es un verdadero desafío, hay que tomarlo positivo de este proceso. Cada persona es importante en sí mismo, y por cierto hay que en todo caso bregar, ojalá, porque surjan nuevos liderazgos capaces de tener la capacidad de mostrar una visión, como no se ve hace mucho rato en América Latina, para no ser majadero ni pesado con nadie, pero en América Latina hace mucho rato no se ve una visión en estas materias que consiga una cierta cohesión de su ciudadanía en torno a un proyecto político, social, cultural. Andrea. Respecto a lo que dice Jaime Abraham, parece que es como que hay ahí como algo que se tiene que ajustar, porque de alguna manera es parte también de la democracia rescatar un poco las distintas visiones que tienen las distintas personas y organizaciones sociales de nuestro país, pero a la vez esto también se vuelve un poco volátil y un poco nos pasamos un poco hacia el otro lado, nos queda como, hay que hacer ahí como un nivel, como una balanza para seguir hablando de la democracia. En el fondo, esta cantidad de diversidades tan volátiles también en cuanto a opiniones, ¿le suma o le resta a la democracia? O sea, evidentemente debemos considerar que si bien tenemos esta regla de la mayoría como entendida como un supuesto de la democracia, también, por otra parte, se requiere dentro de una democracia el respeto de las minorías. Y cómo se compatibiliza estos aspectos, evidentemente va a depender de muchos factores, considerando el contexto histórico, social, económico, cultural de la vida propia en sociedad, cómo se vaya a poder entender. Ahora bien, si lo queremos tratar en la realidad, por ejemplo, chilena o lo que está sucediendo ahora, evidentemente se tiene que englobar todos estos conceptos, entendiendo que, por ejemplo, a propósito del sistema político, como no una mayoría circunstancial al final capte el poder y al final termine desmoronando todo lo que nosotros vamos construyendo en relación a los conceptos que estamos tratando de afianzar en este conversatorio. Entonces, el respeto de las minorías evidentemente resulta importante y la valorización de esta idea de la minoría también va vinculado con la dignidad humana, que era lo que conversábamos delante. O sea, todas las personas somos diferentes per se, tenemos nuestra mentalidad, tenemos nuestros planteamientos en torno a determinadas materias y cada una son, en definitiva, opiniones legítimas. Sin embargo, esa construcción social requiere un acuerdo social. Y, por ejemplo, si lo volvemos aquí a la misma realidad chilena, considero yo que resulta relevante que en cualquier proceso que se está ocurriendo, por ejemplo, a propósito del cambio constitucional, que ninguno de los sectores quede plenamente conforme con una propuesta constitucional. ¿Por qué? Porque si
si hay un sector que queda plenamente conforme con una propuesta constitucional, es que el otro sector se fue totalmente mermado. Entonces, los acuerdos transversales, ese sentarse, dialogar, entender que existen diferencias, pero que tenemos que llegar a un punto de consenso, es lo relevante. Tenemos la experiencia de la Convención Constitucional, donde resulta una cuestión notoria que evidentemente y bueno, las constituciones de per se son ideológicas, pero hubo una carga ideológica fuerte que no conectó con la realidad de la ciudadanía y que en estricto rigor debe servir como lección. Los acuerdos se requieren que sean transversales. Es por eso que, por ejemplo, en proyección corta, el anteproyecto de constitución que presentó la comisión experta presentó a priori un amplio grado de aprobación, porque en estricto rigor no se comienza a hilar de una forma tan fina en cuestiones que pueden generar controversia. Y eso es lo que hay que sentarse a entender. O sea, en el escenario constitucional se requieren unos acuerdos mínimos y quizás esto ya es un punto de vista más personal. Nosotros sería lo ideal tener una constitución más bien de carácter minimalista, pero con esos acuerdos mínimos y estableciendo un estándar y dejando al desarrollo legislador, permitiría ir permeando las situaciones que se vayan desarrollando en la sociedad, ¿sí? Y entendiendo que el contexto va cambiando. O sea, la cuestión constitucional hace 3 años atrás era mucho más ferviente de lo que es en la actualidad. O sea, el interés también ha ido mermando. Y esa es una realidad que tampoco se puede evadir. Entonces, la desconexión muchas veces política con lo que realmente se siente por parte de las personas también genera este descontento y que no sabemos en qué vaya a resultar. O sea, considero que un análisis a priori en cuanto a lo que vaya a suceder en el mes de diciembre con este nuevo plebiscito de salida también va a marcar un punto bastante de inflexión en cuanto a cómo se van a entender las cosas de aquí en adelante, entendiendo que la Constitución viene a establecer las reglas para todo el resto del ordenamiento jurídico, para limitar el ejercicio del poder, para entender cómo nos relacionamos, nos constituye. Entonces es un análisis que evidentemente va a estar en la puerta abierta, pero que también implica una responsabilidad, quizás volviendo, y con esto cierro, Andrea, con la responsabilidad que tenemos en cuanto a la participación. Y en este momento la participación, ¿dónde resulta clave? En el plebiscito de salida. Eso. Gracias, Abraham. Tenemos varias preguntas. Invitamos a todos quienes están conectados a hacernos sus preguntas y vamos a tratar de responderlas, ojalá todas o la gran mayoría. Así que voy a arrancar con las preguntas para que nos dé el tiempo. Tenemos una pregunta de Jocelyn Ramírez que nos pregunta si en nuestro país realmente tenemos democracia y derechos humanos. Abraham. Ya, creo que aquí el análisis se basa en cómo entendemos la democracia y cómo entendemos los derechos humanos. A priori, en un sentido estricto, en el entendido de la construcción social y la construcción jurídica de nuestro ordenamiento jurídico, sí tenemos una democracia. Evidentemente, no tenemos este modo perfecto de entenderlo como muchas veces sucede en las ciencias exactas, donde no es una democracia que tenga este grado de idealidad que debería tener, evidentemente, y cada uno puede tener su reparo en cómo se estructura, pero sí existe. En cuanto a los derechos humanos, evidentemente eso trasciende a la realidad nacional y considero que es un punto donde no se puede ceder. O sea, la evolución histórica ahí, un poco como señalaba el profesor Jaime, es importante y no, tampoco es una cuestión de una construcción tan moderna en cuanto al concepto de derechos humanos, o sea, tan antigua el concepto de derechos humanos, derechos fundamentales. Entonces, no podemos sacar este punto y retroceder al pasado, excluyendo los derechos humanos, considerando que ha sido un tema bastante relevante y que es un estándar que se tiene que mantener. Volviendo a la pregunta, ¿realmente tenemos democracia y derechos humanos? Considero que a priori sí. Sin embargo, las precisiones en cuanto a cómo lo entendamos, cómo sintamos estos conceptos y cuán arraigados los tengamos, van a variar en cuanto a su interpretación propiamente tal. Muchas gracias, Abraham. Tengo otra pregunta, Jaime, para ti. Patricio Sepúlveda nos pregunta, partiendo desde que nada es obvio, ¿cuál es el límite de la democracia? Los límites tienen muchos límites en la democracia. No hay sistema político que pueda pensarse perfecto
o simplemente una imposición ideal, porque eso nos va a llevar lisa y llanamente a sistemas totalitarios. Todo lo que se ha buscado ser el paraíso en la tierra no invita más que a regímenes bastante totalitarios, si tú quieres, o autoritarismo, o la definición que podemos, la historia es rica en antecedentes. La democracia, yo creo que es el régimen, de hecho, que muta, es dinámico, está constantemente en revisión, tiene lo que uno puede percibir en ciertos momentos, pues se han creado una serie de rankings internacionales que miden y hacen indicadores, que es lo propio de las ciencias sociales, muy heredado de la metodología científica, si tú quieres, muy heredado del periodo de la modernidad, vigentes hasta el día de hoy, no solo para entender la economía, sino que para entender la calidad de la democracia. En todo eso, la democracia chilena no está mal parada, pero como decía el profesor Abraham, esta cuestión no es solamente un indicador, como decirle, mire, en Chile no hay tanta desigualdad porque el Gini dice que no. Es una cosa como uno lo percibe, como lo siente. Y en ese mismo aspecto tengo la percepción, y hay algo de evidencia también en distintos documentos de distintos organismos internacionales, digámoslo así, en donde hoy día se releva bastante más las emociones, es decir, cómo yo me siento, cómo yo percibo que está sucediendo, mucho más que ese argumento de la evidencia científica que hasta hace muy poco, hace 2 o 3 décadas, era bastante más, si tú quieres, relevante en términos de diseño de políticas públicas, de discusión de políticas públicas. De hecho, la propia legitimidad de las políticas públicas hoy día pasa mucho por establecer qué percibe supuestamente el quien va a ser receptor o quien va a ser el beneficiario de alguna cierta política pública, porque en muchas ocasiones, décadas atrás, se comenzó a dar cuenta que muchos de los proyectos sociales o de las líneas de apoyo gubernamentales para distintos sectores eran percibidos no de buena manera, incluso por las personas que supuestamente eran los beneficiarios. Entonces, cada vez más se trata de medir, se trata de preguntar, se trata de comprender cómo se está recibiendo. Entonces, hoy día nos genera, y que es lo propio de nuestros tiempos, más incertidumbre, más incerteza, nuevos desafíos a la democracia. Los de hoy son muy distintos a los de ayer. Por cierto, hoy día estamos conmemorando los 50 años, que es un tema muy vital e importante. Por cierto, uno nunca puede perder la memoria, para la democracia es fundamental intentar no perder la memoria en aspectos tan sustantivos como eso, pero hoy día también la democracia, por algunos elementos que ya dije, que no me voy a repetir, está sufriendo, si tú quieres, riesgos, por no llamarlo amenazas, sino que riesgos sustantivos a su propia legitimidad por aspectos culturales en los cuales hoy día está inmerso una parte importante de la población o la sociedad que vive en Occidente. Las corrientes de pensamiento nihilista o existencialista que tienen más de 100 años están, Michel Foucault, para que más o menos nos entendamos, que entienden que el régimen político siempre es una estructura sobre otra. Bueno, eso hoy día tiene mucho sentido para no solamente los jóvenes, para el ámbito intelectual y académico, y eso en sí mismo es un ADN muy complejo para que la democracia pueda mantenerse legítima, por lo menos los cánones institucionales que tenemos el día de hoy. Entonces, esos son verdaderos desafíos que estamos mirando en una transición donde no se ve una suerte de nuevo ordenamiento democrático para el presente, yo no diría siquiera para el futuro, para el presente. Y si a eso le sumas tú el impacto que está teniendo la inteligencia artificial, la lógica de los descartados, aquí se está generando modelos productivos en donde mucha gente va a quedar descartada, aceleradas por la inteligencia artificial, uno se podría hacer una pregunta, ¿y eso es democrático? Un poco haciendo el símil con la actitud que se está teniendo frente a la inmigración. O sea, los grandes desafíos globales hoy día están haciendo replantearse a la democracia, Andrea. Gracias, Jaime. O sea, los grandes desafíos de alguna manera están quedando grandes. Abraham, tengo aquí otra pregunta de Alan Castro, donde él menciona educación, salud, vivienda. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra democracia para asegurar estos derechos y protegerlos para todos? ¿Qué medidas concretas se pueden tomar? Ya, aquí quiero quizás hacer una precisión. Aquí estaba hablando de derechos sociales propiamente tal. En ese mismo sentido y orden de ideas,
los derechos sociales como salud o educación son cuestiones que a priori podríamos encontrar contemplado en nuestra Carta Fundamental, pero vivienda no está de forma expresa. Entonces, en ese sentido, para que también tengamos esos antecedentes como a la mano para poder contestar esta pregunta. ¿Cómo se puede fortalecer la democracia y asegurar que estos derechos sean accesibles? Ponderando. Aquí estos derechos son meramente o que se pueden clasificar como derechos prestacionales. O sea, requiere una inversión real por parte del Estado para poder garantizar los ejercicios. Esto surge ya como fenómeno propio del constitucionalismo social. Requiere una inversión, pero también entendamos que, y esto es la gran complejidad que tienen, la realidad de cuánto podría el Estado garantizar también va a determinar cómo se van a garantizar en definitiva, pero al requerir inversión, al ser derechos prestacionales, evidentemente vamos a encontrar imperfecciones. Y además de eso, esto implica, en primer lugar, diálogo. Establecer cuál va a ser el estándar en cuanto a materia de educación, cuál va a ser el estándar en materia de salud, de vivienda, cuáles van a ser los mínimos que se pueden establecer. Recordemos que vida digna implica intrínsecamente el concepto de dignidad. ¿A qué nos referimos con dignidad? ¿Cómo podemos entender el estándar mínimo? Un ejemplo que puede sonar un poco burdo, pero un estándar mínimo para una persona respecto a una vivienda y cómo habita esa vivienda puede ser una cama de una plaza, pero para otra persona que es más alta requiere una cama de 2 plazas. Entonces el estándar es bastante variable. ¿Tenemos que ponernos de acuerdo en cuanto al mínimo? Sí, esto por lo que, solamente para que se pueda entender. Y eso requiere sentarse a dialogar, establecer mínimos y además de ese concepto de ser mínimos, ser realistas, porque debe primar para que puedan eficazmente ejercerse estos derechos sociales, estar intrínsecamente ligado con un principio de responsabilidad fiscal, ya que de lo contrario solamente va a ser promesa normativa. Y eso es lo crítico que se tiene que hacer. O sea, reconocemos estos derechos en primer término. Segundo término, dialogamos el estándar de cuál va a ser. Y en tercer término, cómo se van a financiar y cuál va a ser el estándar que se va a fijar para respetar esta idea de principio de responsabilidad fiscal. Sin esos elementos resulta muy complejo analizar de cómo pueden desenvolverse y gozarse efectivamente estos derechos sociales. Sobre ese mismo punto, Abraham, aquí tenemos una pregunta de Nelia Acevedo, que ella habla si los derechos, ella nos pregunta, ¿los derechos humanos y la dignidad van a depender de nosotros mismos si no se aplican en la realidad? Y aquí habla de temas que no se han solucionado, que son las AFP, la salud, el tema de la educación y la vida digna. ¿Eso es materia constitucional? ¿El Estado debe ser garante de derecho en este tipo de temas, la AFP, la salud, la educación, o eso debería ir en otro apartado y no precisamente en la Constitución, que como tú decías, debería ser algo más general y no hilar tan fino? O sea, considero que resulta indispensable que en una constitución, entendiendo que una estructura tradicional contiene una parte dogmática y una parte orgánica, en la parte dogmática se deben abordar estas temáticas, los principios y los derechos fundamentales, que si es que se entiende, o de acuerdo a mi criterio, si se entiende así que los derechos sociales son verdaderos derechos, en ese mismo sentido se debería establecer evidentemente una consagración constitucional en cuanto al derecho per se. O sea, que se consagren los derechos de educación, salud. Sin embargo, considero que una respuesta adecuada, conforme a mi criterio, implica que deje abierta la regulación legislativa en estas materias, porque cerrarles un candado en materia constitucional implica que una constitución se pueda volver impracticable. Eso es lo que creo yo, que resulta necesario establecer claramente que sí existen estos derechos y que se está reconociendo a nivel constitucional, sí es bastante valorable, pero que en la práctica sea el legislador el encargado de sentarse a conversar de cómo se pueden aplicar, porque si no vamos a estar creando una constitución que va a vivir en constantes reformas, y evidentemente siempre va a requerir una reforma, pero que sea por modificar un modelo constitucionalizado de AFP, evidentemente, conforme a mi criterio, no es lo adecuado para que se resuelva en materia constitucional. Aquí tengo dos preguntas, Jaime, que las voy a juntar porque de alguna manera apuntan hacia la misma dirección. Aquí tenemos una pregunta de Soledad Zambra,
respecto al tema de los derechos humanos, específicamente en el gobierno de Bukele en El Salvador. Y por otro lado, tenemos una pregunta de Freddy Martínez respecto a cómo se resguarda la democracia de movimientos políticos y que luego estos mismos vulneran los derechos humanos, como en el caso de Venezuela, Nicaragua y otros. Jaime. Bueno, excelentes preguntas, porque finalmente tiene que ver con el corazón de lo que estamos señalando. Y un poco lo que decía Abraham, cuando uno coloca en un texto constitucional cosas que efectivamente en la práctica no tienen viso realidad, lo que va generando es una frustración a las expectativas, que lo que generalmente suele ocurrir es que genera más incertidumbre, más caos, más ingobernabilidad y una perspectiva de mayor descreimiento del propio régimen democrático. Entonces, en ese sentido, Bukele yo creo que es la expresión más nítida de lo que fue el fracaso, un Estado fallido, en materia de brindarle... los Estados tienen un principal sentido desde que se construyeron en el Pacto de Westfalia el principio de soberanía, que es darle una seguridad básica y mínima a sus ciudadanos. Antes eran súbditos, hoy día a sus ciudadanos. Los ciudadanos, ese es el mandato principal. Y cuando un Estado no cumple con ello, lo más probable, y por largo tiempo, en un proceso político complejo, bandas que fueron expulsadas de Estados Unidos, vuelven y van generando un control territorial, social, de la vida cotidiana de las personas que tienen que soportar a diario la violencia permanente en su quehacer. Por tanto, ahí se genera precisamente todas las excepciones constitucionales, todas las restricciones de los derechos humanos, particularmente cuando se señala que tiene un enemigo interno, en donde le van a dar lucha sin cuartel y sin mínimo de respeto hacia precisamente que pudiera ser incluso sancionable puniblemente por las acciones que ha cometido. Ese sentido puede ser precisamente el mejor camino para denostar el fundamento principal de la democracia, porque ahí lo que no se están respetando son algunos parámetros mínimos. Ciertamente yo me puedo poner en el lugar y es sumamente bueno no perder las capacidades de empatía con lo que puede estar viviendo el pueblo salvadoreño, el pueblo de allí, que sufre a diario la violencia y que hoy día siente un remanso, un paréntesis de esa vida delictual, permanente, de acoso, de acecho, manipulación, opresión, etc. Sin embargo, lo que la democracia como desafío, cuando tú lo miras desde la perspectiva personalista, o algunos lo dicen más bien de naturalismo, bueno, podríamos discutir desde qué vereda, es que no cualquier medio justifica el fin. Eso es una máxima. Si tú quieres ser, tienes que ser coherente, aunque la democracia siempre, y mira lo que estoy diciendo, Andrea, la democracia siempre es el camino más complejo, probablemente siempre es el más largo, porque tienes que buscar acuerdos, tienes que mantener los cimientos institucionales, tienes que bregar porque haya un compromiso con las reglas del juego, que los actores, por lo menos mayoritariamente, no estén dispuestos a quebrantar las reglas del juego, y entre ellos los derechos fundamentales. Por tanto, a mí me parece que ese ejemplo es extremadamente paradigmático para los riesgos. Yo hablé de que de repente en Chile o en algún otro país democrático nos va a aburrir la violencia de distintas manifestaciones que estamos viviendo cotidianamente y haya un sentimiento de búsqueda y demanda de orden, sin importar un poco ni cómo se haga. Ya está bajando. Hemos visto en todas las mediciones, la confianza en la democracia está bajando permanentemente. De hecho, recuerdo que en el año 2018, si mi memoria no me falla, desde la CEPAL se hizo un trabajo latinoamericano, se trajo el presidente para que nos contara qué podíamos hacer, porque cada vez Latinobarómetro demostraba que las personas en Latinoamérica estaban menos afectadas a la democracia. Les importaba bastante menos, querían que le resolvieran sus problemas. El régimen democrático no se veía como la solución o el tránsito o el camino por el cual se podían garantizar mejor sus derechos de primera, segunda e incluso de tercera generación. Entonces, ¿cómo resguardar la democracia? Yo creo que se necesita mucho compromiso con ciertos valores, que es lo que siento que en un mundo en que todo es relativo, y perdóname que vuelva a ese punto, porque me parece que la característica principal de hoy día, ¿por qué nos cuesta tanto los acuerdos? ¿Por qué nos cuesta tanto preservar mínimos comunes? Tiene que ver precisamente con que
cada uno cree tener su propia verdad, la lucha como que fuera una idea en sí mismo, no muy dispuesto a transar, no muy dispuesto a entender que también la política tiene en sí mismo un arte de negociación en la medida que tú preserves algunos aspectos fundamentales. Que la línea difusa de qué es lo que es la dignidad humana, por cierto, es difusa, hay aspectos sumamente discutibles, pero si tú no tienes ese tronco ontológico que te legitima todo lo demás y que una gran mayoría acompañe eso, ciertamente puedes quedar al delirio o al desvarío de cualquier proyecto populista o autoritario que más adelante pueda surgir en las principales condiciones que estamos viendo en América Latina y donde Chile se ha ido encaminando con una rapidez. Solamente dejar un tema, lo dejo ahí. El crimen organizado hoy día está bastante desatado y esa es la amenaza probablemente más directa que tienen las democracias en América Latina el día de hoy, y ya para Chile, lamentablemente, ya no somos una excepción, Andrea. Muchas gracias, Jaime. Esas son las preguntas que teníamos para ustedes y que pudimos compartir con ustedes. Agradecemos a quienes nos plantearon también sus preguntas. Qué rico que quieran sumarse a este espacio, participando, comentando, reflexionando y, por qué no, aclarando algunas dudas. Antes de despedirnos y de volver a darle las gracias a todos los que estamos aquí conectados, quisiera invitar a ambos profesores a que se despidieran de nosotros con una reflexión, no solamente para que los escuchemos con mucha atención, sino que para que después en la casa, quizás en la familia o con nuestros pares mañana en el trabajo, hagamos esta misma reflexión. Hemos hablado de democracia, hemos hablado de derechos humanos, dos premisas fundamentales que tenemos que enaltecer en nuestro país en el marco de los 50 años del golpe de Estado. Respecto a los 50 años del golpe de Estado, democracia y derechos humanos, les pido por favor a ambos profesores que nos den una reflexión al respecto a este mismo tema, ambos. Y ojalá también pedirle a quienes estamos aún conectados que escuchen con mucha atención y después generen, ¿por qué no?, su propia reflexión, que puede ser muy diferente o que puede ser quizás concordante con lo que van a escuchar de alguno de los dos profesores. Abraham, te cedo la palabra para tu reflexión. Muchas gracias. En el marco de los 50 años del golpe. Las experiencias históricas están por algo y no solamente se limitan a conocerlas y saberlas, sino que tienen que ser experiencias para el futuro. En ese sentido, considero que el contexto histórico que se vivió hace 50 años evidentemente debe nutrir la discusión en el sentido de que debemos llegar a acuerdos transversales. Debemos entender que la sociedad evidentemente cambia, pero también debemos evitar los errores independientes de la ideología política que se tenga, que los errores existen por ambas partes y que la discusión no debe centrarse en ya superando un poco el paradigma de qué es lo que pasó, cómo fue, sino recoger la experiencia y entender que son cuestiones que no pueden volver a ocurrir en nuestra historia. Lamentablemente, si uno se da cuenta y analiza el contexto histórico, uno se puede dar cuenta que la historia muchas veces resulta cíclica. Sin embargo, permearnos de la experiencia, entender que no hay cuestiones que deben ser límites intransables para nuestra vida en sociedad, resultan relevantes. Y esa es una cuestión que no solamente le corresponde entender al Estado, sino que a las personas, a la vida propia en sociedad, debemos entender que debe existir un respeto, que debemos llegar a acuerdos transversales, debemos entender que existen legítimas diferencias entre nosotros, pero que no pueden existir soluciones o vías de facto para justificar ciertas vulneraciones, y esto también evidentemente tampoco lo podemos limitar a la realidad chilena. O sea, no quiero caer en una comparación, pero sí en una asimilación. O sea, los horrores de la guerra, o sea, los horrores de la Segunda Guerra Mundial generaron todo este proceso de internacionalización de los derechos humanos y se buscaron establecer ciertos estándares de garantías universales, aunque la universalidad evidentemente es bastante discutida. Eso es una lección que se trata de permear a partir de una experiencia. Nosotros como realidad y sociedad chilena debemos entender eso, porque hay puntos donde nunca vamos a llegar a un acuerdo en particular, y eso es evidente, pero si nos centramos la discusión en los puntos que no son de consenso, jamás vamos a poder avanzar.
Mi invitación entonces es a que nos sentemos a conversar, lleguemos a acuerdos en puntos que sí podamos transar de acuerdo a nuestros ideales, nuestros valores, nuestros principios, nuestra ideología, porque en estricto rigor todas las tenemos de alguna u otra manera, y que eso puede ser un puente de unión para construir. Pero si tenemos un puente donde no tenemos límites establecidos en el sentido de saber cuán importantes son los derechos fundamentales, difícilmente nos vamos a poder unir. Entonces creo que hay discusiones que debemos darlas por sentadas y avanzar. Y esa es la proyección a lo que suceda cuando se haga el análisis en 50 años más, a 100 golpes, ojalá que se pueda recoger en el sentido de llegar y construir y entender que al final, en estricto rigor, todos queremos lo mismo, un bienestar para nuestro país. Queremos vivir tranquilos, queremos vivir bien. Ese es nuestro fin último. Entonces, esa construcción que al final llegamos a un punto donde podemos encontrar un consenso es la que debemos dejar florecer. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias, Abraham. Jaime. Gracias, Andrea. Gran pregunta, y yo no sé si uno puede decir algo demasiado cuerdo, con demasiado sentido, pero vamos a dar mi mirada. A mí me parece que los anhelos de verdades oficiales yo creo que nunca son buenos caminos para ningún proceso histórico. La historia se suele demostrar que los desmiente. Vimos los intereses de Napoleón y vimos tantos otros en la historia que intentaron dejar verdades oficiales, y la verdad que eso no resulta mucho y no es rico precisamente para la democracia. La democracia tiene que aceptar la pluralidad, ¿ah? Y debe ser tolerante, no como un fin en sí mismo, pero sí como un principio rector. Y en ese sentido, a mí me parece que las transiciones a la democracia se discuten mucho y siempre van por los derroteros de poder tener verdad, justicia, si tú quieres, perdón y reconciliación. Yo creo que hace 50 años posiblemente nuestra nación no ha tenido toda la verdad, pero se han hecho varios esfuerzos por la verdad, bastante destacados, por cierto, no solamente en Comparada. Me parece que a todos los que hemos podido leer Informe Rettig y otros documentos, la verdad que es parte de lo doloroso de lo que vivimos, de lo que vivieron nuestros antepasados. Yo nací en el 73, imagínate. Así que yo lo conozco más bien por las lecturas y por lo que se comentaba en familia. Pero hacer el esfuerzo de entender que hay cierta verdad, que hay algo de justicia, que uno puede a esperanzarse con mayor justicia, por cierto. Nunca hay elementos, si tú quieres, óptimos o definitivos en estas materias, pero sí son un horizonte. Y el perdón también es muy importante, Andrea, porque si no, como sociedad vamos a estar permanentemente anclados en una discusión como entre sordos, que es una cuestión actitudinal. Por cierto, creo que es fundamental para algún día poder observar que tenemos algún nivel de reconciliación. Buscar el camino del encuentro, yo creo que es los desafíos permanentes que tiene la democracia, más allá de las instituciones que estén vigentes, me parece que es sustantivo, lo cual no significa, como decía Abraham, renunciar a sus propias visiones, a su propia historia, a sus propias conclusiones, a su propio juicio, pero significa ser tolerante al otro, significa entender las perspectivas de los otros. Cuando leamos la gran cantidad de publicaciones que están saliendo de todo tipo, papers científicos, libros, están saliendo documentales, todo lo que hagamos, intentemos hacer el ejercicio de mirar los distintos puntos de vista para ver de alguna manera cómo podemos tratar de comprender de mejor manera, de la manera más holística posible, que nos permita nuestro ser, que por cierto siempre son limitados y vemos siempre desde unas perspectivas, pero tratar de comprender el fenómeno complejo. Nunca se puede decir que por decreto nunca más se va a repetir en el ideal de quienes creemos en la democracia y particularmente en la protección de los derechos humanos. Uno no quiere reeditar estas cosas, pero la historia nos demuestra una y otra vez que cuando se generan las condiciones de distintas formas, hubo militarismo, por cierto, en el siglo XX, muchísimo, dictadura, pero por cierto que en el siglo XXI pueden surgir otras formas
que pueden significar mucho dolor y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Entonces, lo que yo me atrevería a decir un poco es tratar de salir en búsqueda de una actitud de encuentro. No olvido, jamás le digo a mis estudiantes, a mis alumnos, que olviden. Eso es lo peor. Y esa es otra característica que hoy día debilita bastante a las democracias. Con eso termino, Andrea. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias también a las autoridades que hoy nos acompañan de nuestra institución, a nuestro rector, a nuestra vicerrectora y a nuestros titulados y estudiantes por estar hoy día con nosotros. Los agradezco, pero muchísimo. Agradezco también una y otra vez a Jaime y a Abraham por compartir con nosotros este espacio de conversación y los dejamos invitados a hacer sus propias reflexiones en los espacios que ustedes también quieran hacerlo, quieran intencionarlo, quizás en una sobremesa en familia, quizás con mis compañeros de trabajo, pero es una buena forma de conmemorar quizás el diálogo, buscar puntos de encuentro como ambos profesores coinciden, siempre con la altura de mira y el respeto, que son por supuesto parte de los elementos fundamentales de CENCO. Así que muchísimas gracias para todos. Ahí está el link de quienes quieren registrar su asistencia. Y no me queda más que agradecer y esperar estar aquí de nuevo en otra instancia ideal con estos invitados maravillosos nuevamente. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias.